tengan ganas de hacer cosas. Todo el mundo tenemos ideas, sueños, es maravilloso, ¿no? Pero mentir, no. O si lo hacéis por miedo, pues o calláis, o no digáis nada, pero no mentáis, por favor. Eso no está bien. Y no peleáis entre vosotros. Me gustaría que entendáis, y también esos vecinos, que hay que amarse. Yo les amo mucho a ellos, aunque creo que algunos no se han dado cuenta. Y que este duende, que no sé quién es, que nos está poniendo la vida un poco dura, a algunos más que a otros a veces, porque claro, yo vivo aquí de momento y como estoy aquí todo el año, pues se la toma un poquito más conmigo, ¿no? Pues hasta ese me gustaría que entiende que no hay que hacer esas cosas de estas formas. Las cosas se tienen que hablar, por favor. La rosa es el emblema del amor, ¿no? Por favor, que no se olviden de esto, que no se olviden que ahora es en todo el planeta. Si no nos cerramos los codos, si no frenamos, si no tenemos cuidado y rápidamente, pues el cambio climático que ya se ve tremendamente, son las premisas, son las primeras cosas, va a llegar más y algunos ya estamos los ojos abiertos, ya lo sabemos, no hace falta a veces tener ni estudios, hay gente que hablan de eso, no tienen estudios, no saben ni escribir algunos, pero son muy conscientes de lo que está pasando, se dan cuenta, no hace falta que se los digan, se ve, yo aquí en Coralín, pues he visto muchísimos cambios y cuando hablo con los que saben, que tienen estudios, pues me confirman que sí, que lo he visto, que es verdad. Entonces, por favor, bueno, ya está hecho la pista, ya van a pasar vehículos. Es una pena. Podríamos haber, como digo, pedido permiso al ayuntamiento para cortar árboles cerca y rehacer el puente con árboles nuevos, ¿no? Que el roble, el castaño son árboles muy fuertes y que aquí entre todos los vecinos pidiendo un permiso para cortar algunos, pues habríamos podido no solamente hacer el puente de forma nueva, pero también, bueno, ayudar un poco a que entre la luz cerca del río y limpiar un poquito, limpiar no es permitir que haya más problemas después. Eso a mi punto de vista no ha sido una limpieza. No sé cómo está el permiso, no lo he leído, no tengo ni idea de cómo se han hecho las cosas, ni lo que está marcado en estos papeles, pero tenemos que darnos cuenta en este mundo que a veces las leyes no son buenas y hay que cambiarlas. Se hace a veces, no siempre. También tenemos que darnos cuenta que a veces pensamos que las cosas que hacemos son para el bien, pero que quizás con el futuro, si no vemos más lejos, pues nos damos después cuenta y no hay marcha atrás, ¿vale? Que hemos hecho un error y lo pagamos todos. El cambio climático está aquí y todos, aunque no lo digamos algunos, creo que todos somos conscientes de eso. Y el COVID nos ha matado muchos amigos, muchos familiares. Estamos sufriendo todos, de una forma u otra. Y yo creo que eso es el problema. ¿Por qué no hacemos las cosas desde el amor, desde la luz, desde las buenas intenciones, pero reales, no intenciones egoístas, no para que solamente disfrute algunos, pero que todos podemos disfrutar esta tierra más tiempo? ¿Qué vamos a dejar a nuestros nietos, a nuestros hijos, a la gente? ¿Qué está pasando aquí? ¿Cómo podemos pensar que el dinero y el poder, el egoísmo son cosas que dan la felicidad? No es verdad. Yo aquí, a pesar de todo, pues estoy feliz. Y para este fin de año, para estas fiestas que se acercan, donde vamos a pensar mucho en los que no van a poder disfrutarlas, que sean los del pasado, que han luchado muchísimo para que nosotros hoy en día podemos estar ahí viviendo. Y para todos los que se han ido con el COVID o por otras razones y que ya no van a disfrutar con nosotros, pues les deseo de todo mi corazón que estén felices,
que tengan la salud, que tengan buenas relaciones con ellos mismos, con los demás, que actúen con amor sin mentiras. Y con eso, pues si mucha gente más que las que hay ahora abre los ojos y se comporta así, no olvidemos una frase, una cosa que dijo una escritora maravillosa que ha escrito un libro que se llama El Jardín Secreto. Da igual cómo se llama esta fuerza, esta energía que nos ha dado la vida. Tenemos que tener muy claro que todos, el planeta y los seres vivos, dependemos de ella. Nuestra vida depende de ella. No nos hemos creado a nosotros mismos. Algo nos ha creado, algo nos ha puesto en un sitio maravilloso. ¿Y cómo devolvemos eso? Pues haciendo daño. Las leyes de la vida siempre van a pasar por encima de las leyes humanas. Que quede claro que tarde o temprano, no tendremos ese dinero suficiente para reparar los daños causados por nuestra propia irresponsabilidad, ¿vale? Y por la naturaleza, porque ella, pues, yo lo creo, es viva, ¿no? Cada flor, cada insecto, cada cosa es viva. Mirad lo que está pasando, las abejas, pues tienen muchísimos problemas. Cada vez hay más gente que les da azúcar para vender miel. ¿Pero qué es eso? Es que este azúcar no tiene nada bueno. Se nos los dicen los médicos para nosotros. Entonces, imaginaos para las abejas. Por favor, abrid los ojos. Trabajad con el corazón. No os olvidéis del cielo. No os olvidéis de la tierra. No os olvidéis de todo lo que hay. ¿Vale? Que pasen buen fin de año, lo mejor que sea posible. Y que intentan encontrar la felicidad en cosas verdaderas, no en cosas como el dinero, el poder o el egoísmo. ¿Vale? Les doy un abrazo a todos y por adelante un agradecimiento a los que viendo este video entendiendo el español podrían, por favor, si pueden, traducirlo en otros idiomas como el inglés y todo eso. Muchas gracias por adelante y que les vaya lo mejor posible a todos. Feliz buen fin de año a pesar de todos los problemas.